Buenas tardes, soy Karma Perello, filósofa y bioeticista, y hablaré sobre la responsabilidad ciudadana sobre la salud, volver a los orígenes como oportunidad. Verán que voy pasando las diapositivas rápidamente por la falta de tiempo, pero pueden revisarlo cuando ustedes consideren. Em, en los tiempos previos a la aparición de la académica de las ciencias de la salud, los seres humanos tenían un conocimiento primigenio, pero genuino, de lo concerniente a su salud. Estos conocimientos convivieron largo tiempo con la medicina científica, pero independientemente de la existencia de profesionales no académicos como los curanderos, sanadores, herbolarios, las personas disponían de un conocimiento básico sobre el estado de su propia salud y de remedios para poder sanar enfermedades o minimizar los síntomas que les causaban estas. En el siglo XX se produce una desprovisión de este conocimiento y esto ha ocasionado que los pacientes acudan a los centros sanitarios por problemas comunes y habituales en la vida humana como resfriados, dolores musculares leves, etc. Cuestiones que se podrían resolver en el ámbito doméstico. Se nos plantean varias preguntas desde el punto de vista ético y de cómo esto está impactando en el Sistema Nacional de Salud. Para eso voy a hacer primero un breve repaso a la historia de la medicina. Desde el punto de vista ético hablamos aquí de la antigua Grecia. En la antigua Grecia hay una ausencia de la autonomía del paciente, una dudosa aplicación del principio de justicia, ya que los humanos no ciudadanos estaban excluidos, y se convive con la medicina tradicional. En la Edad Media, la idea de Dios en el cristianismo lo cubre todo, hasta todos los conocimientos, y entonces la vida del paciente le pertenece a Dios, el sufrimiento se asocia a cualidades morales del paciente, los campesinos usan la medicina tradicional y Dios lo ha querido, es decir, cuando hay un problema de salud o una muerte es porque ha sido voluntad de Dios. En este momento, en el Renacimiento, se posiciona, o sea, el ser humano se posiciona en el centro, el hombre especialmente, y hay una visión mecanicista y instrumental del cuerpo humano, mente y cuerpo son separados y la mente es prisionera del cuerpo. Esto hace que el médico siga decidiendo sobre el paciente. Hay una falta de visión holística, porque se separa el cuerpo y la mente, y solo acceden las clases dominantes. Se pasa de considerar la medicina tradicional como una superstición e incultura. En la Edad Moderna aparece el concepto de Estado con la Revolución Francesa y aparece asociado también el de salud pública. A pesar de la aparición del concepto de ciudadano, el médico sigue tomando decisiones de forma unilateral, se responsabiliza al individuo de su situación y empieza a atisbarse el binomio de sociedad y medicina. En la época contemporánea, con el surgimiento de la industria farmacéutica y del laboratorio, la farmacología y la medicina se perciben como negocio. A partir de aquí se habla de anomalía biológica, se puede equiparar en un principio a una anomalía moral y aparece la cuestión de la medicalización, la medicina social y la biopolítica, el control de los cuerpos. El paciente decide, tiene consentimiento informado, la visión holística del paciente ayuda por temas de salud mental, aparecen los primeros sistemas nacionales de salud y la religión queda totalmente desplazada. Es decir, hemos desplazado la religión, pero también la medicina tradicional, porque lo hemos hecho previamente. Contexto político y económico actual de España. España ha vivido varias crisis económicas, la del sistema monetario europeo que tuvo una caída financiera del 1,1%, la crisis económica española por el boom inmobiliario con una caída financiera del 3,8%, la crisis de la pandemia del COVID con un 11% de caída financiera. Como ven, hay un elevado déficit público y endeudamiento público en todo este espacio de tiempo. Más recientemente, la crisis de los chips, con una caída productiva del 37,9% y, en el caso de la reciente guerra de Ucrania, una subida del IPC del 9,8%. También aparece una crisis ideológica, entra en crisis el modelo europeo por antonomasia, que es la socialdemocracia, por la aparición del neoliberalismo de forma mucho más contundente que en momentos anteriores. Hay una desafección política de los ciudadanos, el neoliberalismo tiene una presencia importante y los nacionalismos, que son excluyentes. Contexto sanitario actual de España, hay una crisis del sistema sanitario,
evidentemente derivado de la cuestión económica, pero también de una cuestión de valores. Hay un cambio de jerarquía de valores debido a la inclusión de nuevas ideologías dentro del hemiciclo del parlamentario. Hay un cambio de modelo del sistema sanitario que ha derivado de las peticiones de la Comunidad Europea de austeridad, ¿no? Y entonces aparece la reducción de salarios, reorganización de servicios de accesibilidad, objetivos de productividad, etcétera. Todo esto conlleva una precariedad laboral que derivará a una migración del personal sanitario, especialmente a otros países de Europa. ¿Cuáles son las posiciones que nos encontramos políticamente hablando para la cuestión sanitaria? Por un lado, se habla de restricciones de acceso a la sanidad. Ya se realizó una avanzadilla en este aspecto por el Real Decreto del 16 del 2012, en el cual se eliminaba la cuestión de una sanidad gratuita y universal para todos los ciudadanos. Se excluyó a algunos ciudadanos. Y como digo, aquí no es necesario mencionar el impacto que hubiera tenido este Real Decreto en la vivida pandemia. Esto se restableció posteriormente. Como vemos, en cuestiones de autonomía, beneficencia, no beneficencia, justicia y vulnerabilidad, esto podría causar no solo problemas a los ciudadanos afectados directamente, sino también a la ciudadanía en general en cuestiones de salud pública. La privatización de la sanidad, en estos momentos la sanidad que se contempla es la universal, pero las comunidades autónomas son las que se cuidan de gestionarla con mayor o menor privatización. Esta privatización viene derivada de la cuestión neoliberal que se está instalando. Hay un desmantelamiento del sistema del bienestar, haciendo que los bienes y servicios dependan de la situación económica de la organización que gestiona. Entonces hay también mayor corrupción, los valores económicos se anteponen a los sanitarios. No hay que decir, ¿no?, que la cuestión de la autonomía se ve mermada debido a la cuestión económica. Evidentemente, la beneficencia no vale eficiencia igual y el principio de justicia queda claramente vulnerado y la vulnerabilidad incrementada. Copago sanitario, esta es otra opción. Esta, además de ser una cuestión de ahorro de gasto público, también tiene carácter disuasorio, pero esto puede provocar un aumento de la vulnerabilidad de las clases sociales peor posicionadas económicamente. Volvemos a tener una vulneración de los derechos humanos. Los pacientes con menos recursos no pueden tomar decisiones y estas decisiones pueden llegarse a tomar tarde. Al tomarse tarde pueden ser incluso más graves y con un mayor costo económico para la sanidad. Por otro lado, también aparece la cuestión de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, que estas deberían de ser complementarias a otro tipo de visiones. Facilitan el diagnóstico y optimizarían los recursos, pero podrían ser bastante deshumanizadoras. Por lo tanto, sería interesante combinarlo con la asistencia presencial. Puede ayudar en optimizar recursos, pero también puede generar una brecha tecnológica, especialmente en los ancianos, personas sin formación tecnológica, etcétera. El modelo más realista y más, podríamos decir, más humano desde el punto de vista ético y sanitario sería la eficiencia y la eficacia en la gestión sanitaria. Se trataría no de privatizar, sino de racionalizar los recursos, es decir, comportarse que el Estado acabe adquiriendo habilidades empresariales respecto a la sanidad, ¿no? Durante décadas se ha usado un modelo sanitario de mano de las farmacéuticas, los gobiernos de carácter individualista, centrándose en la farmacodependencia, la tecnofilia y el hospitalcentrismo. Por ejemplo, aquí nos dicen que en 2010 18.000 millones de euros, que es el 30% del gasto público sanitario, era por gasto excesivo de fármacos y un bajo consumo de genéricos. Presento los tres modelos que existen ahora mismo en Europa, el modelo que tenemos nosotros en España y posteriormente los dos modelos, uno que usa Alemania, por ejemplo, y el otro la Europa occidental.
nuestro modelo, al igual que el de la Europa Occidental, serían los que causarían mejor beneficio desde el punto de los derechos de los ciudadanos. ¿Es posible otra opción? El restablecimiento del control sobre la salud. Bueno, pues al inicio nos hacíamos unas preguntas, seguro que hay más, pero si revisamos la historia de la medicina, vemos, ¿no? Volvemos a ella, la medicalización de la medicina y la desprovisión de conocimientos en la ciudadanía sobre salud y cuidados puede estar perjudicándonos ahora mismo. La medicina actual no habla de individuos sanos, al final busca siempre alguna patología, ¿no? Se trata de hacer encajar además en una normalidad malentendida, ¿no? Una normalidad estadística. Entonces, bueno, tenemos sesgos de género, étnicos, culturales, económicos. Entonces, los síntomas de los pacientes pertenecerán a una u otra patología según la corriente del momento y las farmacéuticas. Finalmente, el profesional sanitario, al igual que el paciente, acaba siendo una víctima de la medicalización. Los ciudadanos han dejado de responsabilizarse de su cuidado, que no necesariamente de su salud y de la forma de las decisiones sobre ella. Se han perdido sus conocimientos ancestrales, que se ha dejado de confiar en ellos. Y no estamos hablando de cuestiones mágicas, como la homeopatía, sino que estamos hablando de cuestiones de sentido común, de cómo solucionar domésticamente con remedios caseros, por ejemplo, un problema intestinal o de gases o una jaqueca o algo por el estilo. ¿Vale? Desde la medicina se ha infantilizado a los pacientes para ostentar el dominio de la salud y los ciudadanos han delegado esta responsabilidad siendo partícipes de esta alienación de sus propios cuerpos y mentes. Esto no significa caer en la idea neoliberal de culpabilizar al paciente, sino de responsabilizarlo. Se trata de dar al paciente autonomía real huyendo de la medicalización y del control sanitario. Esta reeducación debería de llevarse a cabo inicialmente por el Sistema Nacional de Salud, pero tiene que estar implicado también el Sistema de Educación, Nacional de Educación. Temas como la dieta saludable, la promoción del deporte, etcétera. Si sometemos a los principios bioéticos esta visión, pues el principio de autonomía se ve incrementado debido a que los pacientes tienen más conocimiento sobre ellos mismos y sobre los remedios. Huir de la medicalización nos ayudaría en el principio de beneficencia, porque teníamos personas con vida más saludable. Hacemos que el cuerpo y mente reaccionen mejor en situaciones que sea necesaria la farmacología. En no maleficencia evitamos la sobremedicalización, los efectos secundarios. En justicia rebajaríamos el nivel de saturación del Sistema Nacional de Salud, haciendo que los pacientes puedan tomar medidas sobre su salud sin asistir a los centros sanitarios y los pacientes pueden tener un mejor acceso a la sanidad y al control de la salud independientemente de la situación económica, social y administrativa. Se trata de promover un cambio social que beneficiará a los ciudadanos, pero también a los profesionales de la salud. Un cambio de estilo de vida a través de la transmisión de conocimientos, creación del mismo, reapropiación de la propia salud, cuidado, cura. Invito a los sanitarios a abandonar las estrategias biopolíticas, tomar conciencia del uso que se está haciendo del Sistema Nacional de Salud y de ellos mismos, de los intereses económicos auspiciados por algunos gobiernos. E invito a los ciudadanos a seguir luchando mediante propuestas para garantizar una salud pública y universal que garantice el derecho a la salud contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Debido a la premura de la presentación, les dejo aquí una bibliografía para que puedan profundizar en el caso de que así lo quieran. Encantada de haber participado en este congreso y espero que les haya gustado. Atentamente.